Dios les bendiga, mis amados. Es un placer y privilegio a la vez estar aquí delante de ustedes y poder llegar a sus hogares, a sus casas, a través de este medio. Deseo compartir en este tiempo una palabra, la palabra del Señor, que se encuentra en el libro Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al versículo 34. Vamos a ver aquí la interpretación de un gobernante frente a los problemas que existen. Mira cómo interpreta un gobernante los problemas que existen. Pero para eso vamos a tomar de base Primera de Reyes capítulo 16 del verso 29 al verso 34. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor habla del reinado de Acab. El pasaje dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Estamos hablando de que hubo una sucesión de gobiernos, de estados malos, perversos, alejados de la presencia del Señor. Como dice el dicho, cualquier parecido a la realidad es coincidencia. Luego el pasaje viene diciendo en el versículo 31 que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Estamos hablando de que este rey era un rey idólatra. En el reinado de Israel, Dios era el rey de ellos, Dios de Israel. Cuando ellos pidieron rey en el tiempo del profeta Samuel, Dios les permite tener un rey que representa el gobierno, pero realmente representa la autoridad divina. Por eso cuando los mandatarios, los gobernantes, toman el poder, ponen la mano encima de la escritura, encima de la Biblia, y juran por Dios y por la palabra del Señor y por la Constitución obedecer a estos libros, que a veces los reyes, los gobernantes, los mandatarios, los presidentes, nunca en la vida la leen. Hizo lo malo, dice el pasaje, y se casó con Jezabel. Jezabel es una figura en las escrituras, en la Biblia, de brujería. Es una figura de hechicería. Uno lee el libro de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 2. Uno puede ver en el versículo 22 que ella es un símbolo de fornicación, de pecados inmorales, pero también de hechicería. Continúo leyendo. Reyes 16, verso 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Y aquí está hablando de que el rey levantó estatuas, levantó imágenes, levantó lugares de adoración a dioses, a Baal. Adoró a otros dioses. Fue un rey idólatra, pero era el rey del pueblo del Señor. Ahora el pasaje dice también que hizo también Acab una imagen a Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor, Dios de Israel. Y aquí está hablando justamente de que tenía un pecado el rey, el gobernante, tenía pecados él, y llevaba a la nación a pecar. El pasaje dice que en su tiempo Hiel de Bet-El reedificó Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, y echó el cimiento a precio de la vida de Según, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. O sea, el rey dentro del gobierno también reedificó a Jericó, una ciudad que fue invadida por Josué, y que en los tiempos de Josué Dios lanzó sobre esa ciudad una maldición. Está en Josué capítulo 6, versículo 26. Y era que el que la reedificara a Jericó vería la muerte
de su primogénito y de su último hijo menor. Entonces, lo que la Biblia da a entender acá o refleja es una perfecta fotografía de lo que fue el gobierno de un mal rey, de un mal gobernante. Justamente es un hombre perverso, un hombre alejado de Dios, completamente ajeno a lo que Dios ordenaba. Cuando uno revisa las escrituras, Dios había hablado tiempo atrás, había hablado el Señor de que el que se sentara en el trono, los reyes, los presidentes, los gobernantes, deberían entender que separados del Señor nada pueden hacer, o nada bien pueden hacer, porque hacen mucho mal a los gobiernos, a los estados, destruyen las familias, las gentes, dejan generaciones con malos hábitos de vida y con un estado completamente deplorable. Cuando uno lee Deuteronomios, si yo tuviera la oportunidad de pararme frente a un gobernante, lo he hecho frente a los alcaldes de mi corregimiento, de mi pueblo donde he vivido, y he tenido la oportunidad de hablar muchas veces ante grandes auditorios en universidades, pero nunca me he sentado a tomarme un café con un presidente. Pero si tuviera la oportunidad de hacerlo, le sugeriría que leyera Deuteronomios capítulo 17, cuando Dios coloca a un rey sobre el pueblo. Dios siglos atrás había dicho de que el rey debería cumplir algunas normas importantes. Dios permite que el rey se establezca en la época del profeta Samuel, ponen al rey a Saúl. Eso pasó el año 1011 antes de Cristo. Pero casi 5 siglos atrás, en el 1525, Dios había hablado a través de Moisés estas palabras. Y la Biblia dice que cuando entra en la tierra, o sea, en el futuro, Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, cuando entra en la tierra que Dios le va a dar, eso pasó casi 5 siglos después. El pasaje dice que cuando tomen posesión de la tierra y digan que quieren un rey sobre ellos, igual que las demás naciones, Dios dice que no podría poner sobre ellos a un hombre que no fuera su hermano. No podrás poner a una persona extranjera. Hasta hoy eso se mantiene en los decretos gubernamentales. Ahora, el pasaje interesante dice que el rey, cuando se sienta en el trono, Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, el pasaje dice que cuando se sienta en el trono de Dios, de su reino, tendría que escribir un libro, una copia de la ley de Dios, escribirlo, hacer el proceso enseñanza-aprendizaje, el proceso pedagógico para memorizar la palabra del Señor, para entenderla. Dice que tenía él que escribir, no fotocopiar, no que le obsequien una Biblia y la ponga encima del escritorio, no. Tenía que escribir el rey el libro, una copia del original de la palabra de Dios, tenerlo con él y leerlo todos los días de su vida. El pasaje dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar las palabras de esta ley, los estatutos y ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y para que no se aparte ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días y su reino delante de los hijos de Israel, su pueblo. Entonces, la orden del Señor era que los reyes debían tener una copia de la ley hecha por ellos mismos, copiada, verso a verso, texto a texto, para aprender a temer al Señor. Cuando un gobernante teme a Dios, la Biblia dice que el pueblo se alegra, pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Entonces, en este tema, acá, en este tiempo, estamos hablando del año 874 antes de Cristo al 853. El rey Acab toma el poder y es un hombre perverso, un hombre pagano, un hombre idólatra. Se ha casado con una princesa sidonia, Jezabel, símbolo de brujería, de hechicería, de paganismo. Y la Biblia dice que ella lo incitaba al rey, al mal. Eso dice el capítulo 21, verso 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Pero él era un hombre responsable, lo que hacía, conocía. Ahora, a lo que queremos apuntar es que Dios envía al profeta Elías en aquel tiempo.
Elías estuvo presente desde el 876 a.C. al 852 también. Y envía Dios al profeta y dice que venía un mal sobre el pueblo, vendría un castigo sobre la nación. Cuando los gobernantes llevan el pueblo a la idolatría, al paganismo, a la perversión, hay juicios del Señor sobre las naciones. Uno puede ver en la historia cuando Jonás predica a Nínive, la Biblia dice que el pueblo pagano, sanguinario, perverso, ladrón, lleno de pillaje, de robo, de engaño, de mentira, paganos, ayunan 3 días por orden real. Y toda la nación ayunó y Dios volvió atrás la orden de destruir la ciudad. Es que hay un gran secreto cuando el pueblo de Dios predica la palabra del Señor y lleva a otros a que se arrepientan. La Biblia dice que cuando el pueblo se arrepiente, Dios perdona. Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Cuanto más alguien pagano se arrepiente, Dios lo perdona y va a traer los juicios. Y si el pueblo del Señor también busca su rostro, sobre el cual su nombre es invocado, y oran y se convierten también, el pueblo de Dios también busca al Señor y se convierte y saca lo precioso de lo vil, la Biblia dice que será como la boca del Señor. Entonces, la palabra decía en Deuteronomio que el rey debía hacer esto, tener una copia de la ley, leerla todos los días para aprender a temer al Señor. Pero no sucedió. Entonces Dios envía al profeta Elías y le dice: Elías, declara sobre el pueblo, dile al rey que vendrá una sequía. El pasaje dice que la sequía vino por más de 3 años. Vino una sequía y la palabra dice que el profeta Elías se presenta ante él, ante el rey, y le dice en 1 Reyes capítulo 17: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por estos años, sino por mi palabra. Entonces viene la palabra de Dios sobre el profeta, y el profeta le predica al rey y le dice que viene un juicio de Dios, viene una sequía sobre toda la nación. Y luego Elías huye a aquel lugar y se esconde en una cueva. El rey, la Biblia dice que en esos 3 capítulos, lo que hace el rey es comenzar a buscar a Elías como un fugitivo por todas las naciones posibles, porque comienza una sequía terrible sobre la nación. Falta alimento, disminuye el agro, se comienzan a morir los animales, la misma gente comienza a perecer de hambre, y el rey, mira cómo el rey interpreta las cosas. Con todos los males que el rey está cometiendo, el pillaje, el robo, todo lo que el rey está haciendo, la idolatría, el paganismo, casado con una hechicera, con una bruja. La Biblia dice que fue tal la corrupción de este rey que cuando el profeta reaparece una vez más, la Biblia dice que comían de la mesa del rey 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Primera Reyes capítulo 18, versículo 19. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera comían de la mesa del rey, de la mesa de Jezabel, la mujer. Esto habla de que el rey se rodeó de brujos, se rodeó de gente que hacía sacrificios humanos, porque la adoración a Baal justamente era el dios del clima, el dios de las cosechas. Baal y Acera eran los dioses de la fertilidad y de las cosechas de aquel tiempo, y ellos ofrecían sacrificios humanos. Ellos tenían orgías sexuales para que hubiera fertilidad, era el pensamiento de aquella época. El rey no reacciona, no cavila, que él es el responsable de que su estado, el gobierno, esté mal, de que las gentes estén muriendo de hambre. Él es el responsable. Cuando usted habla con un presidente que ha hecho un mal gobierno, lo entrevistan, normalmente este tipo de personas condenan a todo el mundo. Es culpa del ministro tal, es culpa del ministro tal, es que mi antecesor tal, es que el pueblo, y
como desde la época de Adán, ¿no? Cuando el hombre cae y viene Dios a preguntarle, ¿qué has hecho, Adán? Él culpa a la mujer y dice, la mujer que tú me diste por compañera. Está en Génesis 3. Cuando Dios viene y le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? La mujer dice, la serpiente. O sea, desde esa época, el hombre excusa su pecado, no reconoce su pecado, sino que al contrario, el hombre culpa a alguien más. Como decimos popularmente en el dicho, ¿no? Le tira la pelota a otro. Aquí sucede algo parecido. El rey, en medio de todas sus perversiones y sus abominaciones, los pecados que está cometiendo, lo que el rey justamente hace es culpar al profeta. La Biblia dice que Dios, de manera sobrenatural, el Señor sostiene al profeta. Pero el rey está sintiendo el ardor de la sequía. Imagínate un lugar sin agua por más de 3 años. Entonces el rey siente la situación. Y si comparamos esto de manera devocional con nuestros días actualmente, podemos ver que sobre el mundo ha venido pestes, ha venido principio de dolores. Hay angustia económica, hay angustia en la salud. Y uno ve la naturaleza misma con tsunamis, uno ve la naturaleza con situaciones catastróficas. Hemos tenido grandes incendios, terremotos, sismos. Uno dice, ¿qué está pasando? Los gobernantes culpan a todo el mundo, pero ninguno dice, sí, nosotros hemos pecado, nosotros hemos fallado ante Dios. Esto es una situación que si el pueblo se humilla, Dios nos va a perdonar, como en la época de Nínive, o como también la palabra dice en 2 de Crónicas 7:14. La misma iglesia tiene que hacer un mea culpa y humillarnos delante del Señor y pedirle perdón al Señor. Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten, está hablando del pueblo de Dios, y se convierten de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es una promesa de parte del Señor. Buscar el rostro del Señor, arrepentirnos, convertirnos. Cuando Jeremías también habla Dios a través del profeta Jeremías, dice, si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Y delante de mí estarás, si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, pero conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. El pueblo no ha pensado de esta manera, no reflexiona porque no tiene la luz del Señor, la palabra del Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, el rey está pensando que el responsable de todo ese mal es Elías. Es Elías. Cuando los gobernantes ven la pandemia que tenemos hoy en día, ven la situación que tenemos hoy en día, la situación tan dura, tan crítica, no buscamos el rostro del Señor, no pedimos perdón, no buscamos arrepentimiento, reconciliación con Dios, primero con Dios, luego con los semejantes. No, culpamos y tiramos a cualquier lado, alguien es responsable, menos yo. Entonces, la Biblia dice justamente que después de ese tiempo que Dios sostiene sobrenaturalmente al profeta, primero en una cueva, le envía pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Luego con una viuda que está a punto de ferecer, Dios hace un milagro en aquella casa y la harina y el aceite nunca faltan en las vasijas. Y la Biblia dice que pasando ese tiempo, Dios le dice a Elías, ve y preséntate ante el rey, ante Acab, preséntate. Ve y dile a él justamente que vamos a arreglar cuentas. Ve y muéstrate acá. Yo voy a hacer llover sobre la tierra. Capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 1. Yo voy a mostrarle. Y el pasaje dice que había gran hambre en Samaria. Entonces allí se presenta justamente ante el rey, se presenta Elías. Y cuando Elías va y se presenta ante Acab, yo quiero que prestemos atención a la reacción del rey Acab. Primera Reyes capítulo 18. Cuando el rey Acab ve a Elías,
En el versículo 17, cuando Acab ve a Elías, le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? El rey culpa al profeta. El rey señala al profeta. El rey dice: usted es el que tiene mal a Israel, usted es el que tiene mal al gobierno, usted es el que tiene mal al Estado. La palabra Elías significa él es Dios. Está culpando al profeta, está culpando a Dios mismo por lo que está pasando. Y Elías le contesta: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa tuya, la casa de tu padre, que era Omri, que también fue un mal gobernante. Han dejado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. O sea, era una secuencia de reyes malos, de gobernantes malos uno atrás de otro, y Acab estaba haciendo la coronita, la cereza del pastel. Dios dice a través del profeta: llámame y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y llama a tu congreso a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel tu mujer. Tráelos. Allí la Biblia dice que el Señor da un mensaje a través del profeta Elías, y ahora le habla a la nación, le habla al pueblo, y le dice el Señor: ¿hasta cuándo van a estar ustedes entre dos pensamientos? Unos diciendo que siguen al Señor, pero las prácticas realmente vivenciales son paganas, son perversas, son idólatras. Los presidentes muchas veces han dejado un gobierno malo y viene otro peor. Un gobierno malo, viene otro peor. Algunos consultando a hechiceros, a brujos, a idólatras. Y el pueblo gime. Entonces Elías convoca al Estado, al gobierno, convoca a los líderes religiosos que eran perversos, idólatras y paganos, que eran brujos, los profetas de Baal. Y les dice: vamos a hacer algo. Pongan ustedes un buey allá en su altar, clamen a su Dios, que es el Dios del clima, y el Dios que responda por medio de fuego, ese es el Dios verdadero. Luego yo también voy a hacer lo mismo. La Biblia narra una confrontación nacional allí en el monte Carmelo, y ellos dicen que invocaron a Dios, al Dios de ellos, de manera frenética. Tal fue la manera tan frenética que ellos invocaron a su Dios, que la Biblia dice que ellos, dice en el versículo 28, clamaban a grandes voces y se cortaban, se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y no pasó nada. Cuando el profeta Elías ora, dice que restauró el altar del Señor, que estaba arruinado, estaba destruido, y colocó las 12 piedras que forman las 12 tribus de Israel, y oró al Señor. Y la Biblia dice que cuando oró, cayó fuego del cielo y consumió no solamente el altar, que había sido mojado 3 veces, sino que las piedras también. Fue un tremendo bombazo. Luego de eso, ¿qué hace el profeta? Ordenado por Dios, dice que tomó a los profetas de Baal, los llevó al arroyo de Sison y les cortó la cabeza, los degolló. Primera Reyes capítulo 18, versículo 40. Aquí vemos el carácter de un hombre de Dios. Luego Elías ora para que venga la lluvia, y Dios respondió y trae lluvia sobre la nación, y otra vez los pastos vuelven otra vez a germinar. ¿A qué quiero apuntar la enseñanza? Al concepto que las personas tienen cuando se encuentran en gran mal y en afrenta. Se culpa a todo el mundo, pero lo que uno debe hacer es reconocer y humillarnos delante del Señor. Es un mensaje a los gobernantes, es un mensaje a nuestro pueblo, es un mensaje a la iglesia. La palabra del Señor dice que si el pueblo de Dios se humilla, sobre cuál el nombre de Dios es invocado, segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, si el pueblo de Dios se humilla, sobre cuál el nombre de Dios es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Dios: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay un mensaje aquí para nosotros también. La palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, la palabra de Dios no pasará. La Biblia dice en Timoteo que
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea eternamente preparado para toda buena obra. Somos llamados a convocar al arrepentimiento a los pueblos, a las naciones, a los gobernantes. Si el pueblo de Dios se humilla, sobre el cual su nombre es invocado, y clamamos y oramos, Dios va a escuchar desde los cielos. Esta mujer, la esposa del gobernante, era un símbolo de hechicería, de brujería. Cristo mismo la nombra en el Nuevo Testamento a la iglesia de Tiatira y dice que Jezabel, llamada profetisa, seduce y lleva a sus siervos a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a adulterar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 22. ¿Qué hay que hacer? Buscar al Señor en las crisis, convocar al pueblo a ayunar, leer la palabra del Señor. El libro de Josué dice que nunca se aparte de nuestra boca el libro de Dios, sino que día y noche meditemos en él, para que hagamos conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Es un llamado a poder hacer un alto, una reflexión, y como Dios le dice a Jeremías, le dice: si se convierten, yo los restauraré, delante de mí estarán. Si entresacan lo precioso de lo vil, van a ser como mi boca. Es un llamado al pueblo del Señor que escuchemos la voz de Dios en las Escrituras y podamos pedirle perdón al Señor. Un corazón contrito y humillado, el Señor nunca desprecia. Un consejo, por ejemplo, antes de morir, David le dijo a su hijo Salomón: hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu padre. Sírvele con un corazón perfecto. Sírvele con ánimo voluntario, porque Dios escudriña los corazones de todos. De todos. Y entiende Dios los pensamientos de cada persona. David le dice a Salomón: si tú le buscas al Señor, lo vas a hallar, lo vas a encontrar. Pero si tú lo dejares a Él, Él te podrá desechar para siempre. Vamos a orar al Señor. Si usted desea hoy entregarle su corazón al Señor, es bueno que lo haga, para que habite Cristo en su corazón por fe. Por fe. Que habite en su corazón por fe. Y usted sea arraigado y cimentado ante el Señor, y así sea plenamente capaz de comprender y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. La palabra dice: acerquémonos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purifiquemos los corazones de mala conciencia. Así que yo les invito a que usted pueda orar en este tiempo, pueda pedirle perdón al Señor por cualquier pecado que haya cometido y pueda reconciliarse con el Señor. Ven al Señor, ven a Cristo. La Biblia dice: vengan a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y la palabra enseña que el Señor, cuando nos arrepentimos de corazón, la Biblia dice que Él borra nuestros pecados. Eso está en Isaías 43, 25. La Biblia dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Mirad a mí, dice el Señor en Isaías 45, 22. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos, porque yo soy el Señor y no hay más. Les motivo a que oremos en este tiempo y le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados y transgresiones y por nuestra nación. Oremos al Señor. Si desea hacerlo, por favor, donde quiera que esté, tome un momentito, de manera reverente, cierre sus ojos y oremos al Eterno. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por este tiempo que nos das, y yo presento a cada persona que hoy desea entregarle el corazón, Señor, a Dios. Si usted desea, repita conmigo esta oración. Diga conmigo en voz audible: Señor Jesús, repita: Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo y te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta hoy. Diga conmigo: Señor, me cubro con la sangre de Cristo y ruego por tu gracia y por tu amor que me perdones. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario por mi pecado y suplico, Señor, que entres a mi vida. Diga: Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Señor, dame un nuevo nacimiento, y en el nombre de Jesucristo, perdona mis pecados. Entra a mi corazón, salva mi alma
y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, oramos por nuestras familias. Diga, y oramos por nuestra nación. Te pedimos que nos perdones, Señor, y nos ayudes a caminar contigo bajo el temor de Dios y la dirección de tu palabra. Gracias, Señor. Encomendamos nuestra vida, nuestra familia y nuestra nación en tus manos. Sana nuestro corazón y sana nuestra tierra. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, gracias por escuchar esta enseñanza, por compartirla también con su familia, con sus amigos. Dios les bendiga y seguiremos en contacto hasta una próxima oportunidad. Su amigo y hermano, Pastor Jairán. Mil y mil bendiciones.